bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando de Egipto a Canaán, lecciones aprendidas en el desierto, y vamos a ver la clase número 4, la prueba de nuestra convicción. Y la verdad es que este estudio nos está viniendo muy bien a aquellos que hemos tomado decisiones fuertes por el Señor y que queremos seguir adelante en el camino del Señor, recibiendo lo mejor de Dios para nuestras vidas. La verdad es que hay mucha similitud entre el viaje de Israel de Egipto a Canaán, que está registrado en la historia bíblica, con nuestra vida. Tiene que ver con ese dejar atrás el pasado, dejar atrás el mundo con su pecado para poder vivir la vida cristiana e ir hacia la eternidad. Tiene que ver también con dejar el conformismo de una vida espiritual mediocre y poder buscar lo mejor de Dios para nuestra vida espiritual. También tiene que ver con dejar una etapa que ya está terminada, que ya está definitivamente puesta en el pasado y ya es como que Dios nos quiere sacar de allí porque tiene algo mejor para nosotros. Así que es dejar esa vieja etapa para una nueva y desafiante que Dios tiene para nuestras vidas. Así que bienvenidos. Si tú ya vienes siguiendo los estudios, sabes de qué se trata, sabes que en esta clase vamos a hablar acerca de lo que viene después que yo he tomado la decisión de dejar Egipto, lo que a mí me representa Egipto, para poder ir hacia adelante, hacia las metas que Dios tiene para nuestras vidas. Así que repasamos. Egipto para nosotros significa meramente sobrevivir, solamente vivir porque el aire es gratis, vivir porque no nos queda otra, porque estamos en este mundo y no sabemos con qué propósito. El conformismo, adaptarnos a algo que es mediocre, algo que es trivial, algo que no produce cambios en mi vida, algo que llega un momento que uno dice, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Mediocridad. También Egipto representa la culpa, la vergüenza, esto de lo que me ha pasado en mi pasado y que todavía me sigue afectando como cadenas que me atan a situaciones del pasado, estancamiento en la vida espiritual, estancamiento en los dones, estancamiento en cuanto a los talentos que Dios ha puesto en mi vida, no crezco, no avanzo. También hay un espíritu derrotado, siento que las luchas espirituales no las estoy ganando, como que el diablo pasa y hace sus paseos en mi vida y no hay ninguna diferencia. Esclavitud al pecado, puede ser que haya pecados, puede ser que haya todavía algunas situaciones que enredan mi vida, me complican, inclusive hasta puede haber alcohol, sustancias, drogas, pornografía y tantas otras cosas que pueden ser una adicción para mi vida. Y eso realmente Dios quiere sacarme de ese lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene un Canaán preparado para nosotros. ¿Qué representa Canaán para nuestras vidas? Son los propósitos de Dios, maravillosos. Cuando uno sabe que está en el propósito de Dios, sabe que Dios lo está cumpliendo, es tremenda la satisfacción espiritual porque el Señor se goza con nosotros. También las promesas divinas. Dios tiene muchas promesas que nos ha dado, que se van a cumplir, pero tenemos que nosotros dirigirnos, ir en dirección de esa promesa. También la vida abundante que el Señor Jesús prometió. ¿Cómo es esa vida abundante? ¿Cómo experimentarla? Pues allí vamos, hacia esa vida abundante, a la libertad espiritual, a saber que estoy en la presencia de Dios, que Dios me escucha, que yo siento su presencia, que camino con el Señor, que tengo su dirección, que puedo tomar decisiones sabias. También estamos hablando de la vida victoriosa. El diablo no tiene nada que hacer. Tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Actuamos en su poder, en el poder del Señor, con armadura espiritual, así que somos victoriosos en Cristo. El gozo del Espíritu tiene que ser permanente en nuestra vida, aunque no se exprese alegría por las circunstancias, a lo mejor desfavorables, pero internamente sí hay gozo del Señor, porque lo ha puesto el Espíritu Santo, y hay recompensas eternas. Aún el Señor Jesús dijo también que dejare todo esto por su causa, ¿no? Inclusive esta persona, relaciones, todo lo que hemos hablado en las clases pasadas. Pero lo hacemos por el Señor para obtener lo mejor de Dios. Dice que Él nos recompensará con 100 veces más lo que hemos dejado y además la vida eterna. Así que las recompensas del Señor son maravillosas. Hay mucha ilusión en lo que es el sistema cuando nos atrapa el pecado, creyendo que ese placer es mejor que la recompensa y lo que Dios tiene
ya planificado para nuestras vidas. Así que cuando salimos de la esclavitud recién nos damos cuenta que ciego estábamos allí, nos damos cuenta que estábamos atrapados, que no podíamos ver que Dios tenía algo mejor para nuestras vidas, hasta que Dios se manifestó, hasta que Dios nos dio un mensaje, hasta que Dios nos habló y dijo: hijo, ¿qué estás haciendo ahí? Levántate, tengo algo para ti que es mucho mejor de lo que estabas pensando, imaginando, y haberte acomodado a esa situación. Así que hay un camino hacia ese Canaán que Dios tiene para nuestras vidas. Durante el proceso Israel pasó por el desierto, y la verdad que eso también tiene mucho de símbolo para nosotros. El pasar por un desierto es formativo, trabaja Dios en nuestro carácter, en nuestra relación con Él, en el someter estos deseos que dice la Biblia que son de la carne, bajos deseos, para poder dar lugar al Espíritu de Dios. Y Dios sigue formando nuestras vidas. Así que el desierto nos viene muy bien. Somos formados, maduramos, crecemos y alcanzamos lo mejor de Dios para nuestras vidas. Y ahí nos damos cuenta que experimentamos más al Señor. Cuando pasamos necesidades fuertes, cuando hay desafíos que uno dice: yo no sé ya qué hacer aquí, ahí se manifiesta Dios, ahí se revela Dios. Mientras yo lo puedo manejar, es como que no le doy lugar a Dios. Pero cuando la cosa se pone difícil y uno dice: ¿y ahora qué hago? Ahí se manifiesta el poder de Dios haciendo cosas maravillosas, sobrenaturales. Así que espero que estés a la expectativa de lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo. ¿Cuál es esta nueva etapa que Dios tiene? Y ahí vamos, adelante a lo que el Señor ha planificado para nosotros. Vamos a crecer en fe. Necesitamos crecer en fe. Hemos tomado ya una decisión. Hemos tomado la decisión de salir y hoy aparece lo que va a ser la prueba de convicción. Bueno, yo creo que tú ya tienes tu cuaderno. Si estás siguiendo este estudio, en la clase pasada te animé a comprarte el mejor cuaderno de tu vida, el que te gusta, el que te encantó, el que dices: acá me voy a escribir todo, un buen bolígrafo y decir: acá voy a registrar mi viaje hacia Canaán. Este es mi jornal, aquí es donde yo estoy escribiendo mi vida diaria, mi diario de viaje, aquí está, es este. Así que recordemos lo que tú tenías que escribir en esta semana. Tenías que escribir tu salida, recordar tu salida, que era tan importante. Recordemos, ahí está, en color celeste, lo que tú podías haber puesto aquí. Primero, descubrir lo que me esclaviza. ¿Qué fue exactamente lo que a ti te ha tenido atado hasta aquí? ¿Eran relaciones? ¿Era algo interno tuyo? ¿Era una situación del pasado? ¿Era algo que no podías enfrentar? ¿Era algún miedo? ¿Era alguna ansiedad? ¿Era algo que te estaba frenando a ti? Pues hay que descubrirlo para saber que esto no me va a esclavizar más, porque yo ahora voy a dar pasos de fe en el Señor. Segundo, recapacitar. Tuviste que haber escrito algo que has pensado, algo que el Espíritu Santo te dijo, alguna frase, alguna palabra, algo que Él te hizo despertar. Porque una cosa es que uno se contagie de otro, porque aquel sale, entonces yo también voy a salir. De hecho, en Israel pasó eso. Muchos judíos salieron porque los otros también salieron, e inclusive otros egipcios se fueron con los israelitas porque a ver si esto era mejor que lo otro. Así que eso no siempre significa que tenga una buena salida. La verdad es que muchas veces eso me va a jugar en contra. Por eso es importante darme cuenta, recapacitar, volver en sí, que mi espíritu se despierte y que ahí recapacite como lo hizo el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo en esta posilga? ¿Por qué estoy aquí? En la casa de mi padre está 1000 veces mejor que aquí. Yo tengo que moverme. Así que es muy importante recapacitar. Tercero, anhelar lo mejor. No puedes conformarte con lo que tengas hasta aquí. El hijo pródigo estaba comiendo la comida de los cerdos, inclusive ni siquiera lo dejaban hacer eso. ¿No cree que hay algo mejor de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos conformes con lo que hemos recibido hasta aquí? Los judíos estaban siendo esclavizados en Egipto, comían cebolla, tenían los ajos, tenían carne, tenían trigo, es decir, las cosas básicas las tenían. ¿Te ibas a conformar con eso? A nivel espiritual, hemos recibido muchas cosas del Señor y ¿con eso ya está bien? ¿O dentro de ti, tu espíritu está anhelando algo mejor? De alguna manera hay una pregunta interna que te dice: ¿y esto es todo en la vida cristiana? ¿Hay algo más de todo esto? ¿Hasta aquí llegué? ¿Hay un techo en la vida espiritual?
Hazte esa pregunta, esa es la que te despierta a anhelar lo mejor de Dios para ti. Así que tendrías que haber anotado algo ahí. ¿Qué es lo mejor de Dios para ti? ¿Qué es lo que anhelas? Escribe eso. También, decisión irrevocable. Ok, a partir de hoy, ya lo anotaste, ¿no es cierto? El viernes pasado, ¿no? A partir de hoy yo tomo la decisión irrevocable de no volver atrás, pase lo que pase. Aunque me parezca que lo nuevo no es tan bueno como lo anterior, yo ya he tomado la decisión y voy para adelante. No voy a abandonar esta decisión que tomé. Por eso es irrevocable. Esa decisión la tienes que escribir y decir, este es mi día, yo la he tomado. 5. Abandonar el pasado. Deja definitivamente todo esto, déjalo atrás, porque te va a tratar de atrapar otra vez. Cuando tú digas, voy adelante a anhelar lo mejor de Dios, internamente puede que tu carne, puede que inclusive hasta haya un susurro por ahí, decir, pero ¿para qué no vale la pena si estás bien? ¿Por qué te complicas la vida? Quédate aquí. Eso es lo que va a tratar de hacer el diablo, a detenerte, pero tú tienes que abandonar el pasado, tienes que dejarlo atrás definitivamente para ir adelante. 6. Marca el punto de partida. Ahí, escríbetelo en grande en tu cuaderno. En la fecha tal, yo decidí salir de mi Egipto, entre comillas, anótalo qué significa, y te vas adelante a conquistar lo que el Señor tiene para ti. Dar un paso de fe. Haz algo práctico. ¿Qué es lo que te acerca hacia Canaán? ¿Qué es? ¿Es la oración? ¿Es la lectura de la palabra? ¿Es tomar decisiones? ¿Es empezar a poner en práctica todas esas ideas que Dios te está dando? ¿Ese plan que viene para ti? ¿El propósito de Dios que te está indicando hacia un ministerio, hacia una actividad, hacia algo especial que Dios quiere usarte? Da un paso de fe, avanza. Pregúntale a otros. Hay momentos que uno dice, yo no sé cómo avanzar aquí. Hay hermanos, hay personas, hay profesionales también que nos pueden ayudar para saber cómo hacer ese plan, cómo avanzar. Pero sobre todas las cosas tienes al Señor. El Señor te tiene que hablar. Quieren escucharlo a Él y decir, hacia allí voy. Así que da ese paso de fe y avanza, que el Señor está contigo. Siempre el Señor ha estado con nosotros. Desde el mismo momento que hemos decidido darle la vida al Señor, ahí nos damos cuenta que siempre Dios ha estado con nosotros y a nuestro favor. Te vuelvo a preguntar hoy en esta clase, ¿estás seguro que quieres dejar el viejo Egipto para conquistar Canaán? ¿Estás seguro? Porque esa seguridad es la que va a ser probada. Habrá por lo menos una primera prueba de la decisión irrevocable que tú has tomado. Hasta ahora esa decisión fue teórica. Cuando tú dices, no voy a volver nunca más atrás para ir hacia adelante, es teoría porque no tienes manera de demostrarlo. Así que necesitas una prueba. Ay, yo sé que vas a decir, no, por favor, pruebas, más pruebas, no. Pero esta prueba tiene que ver con que se demuestre que tú realmente estás confiando, estás creyendo, que realmente has decidido dejar Egipto atrás para ir adelante, a conquistar lo que Dios tiene para ti. Esa prueba tiene que ver con la demostración de cuán verdadera es tu convicción. ¿Estás convencido de que esto es mejor que esto? ¿Estás convencido de que esto es lo que Dios tiene para ti? Ese convencimiento va a ser probado en alguna manera, alguna circunstancia, alguna situación, pero no te preocupes porque Dios está contigo y va a hacer cosas milagrosas. Así que tal vez el mismo sábado, cuando fuiste a comprar la libreta, empezaste a escribir, algo pasó y ya tuviste tu primera prueba acerca de tu convencimiento. Así que bueno, vamos a estar hablando acerca de esto. Muy bien. Así que el punto de partida ya está marcado, ¿sí? Vamos con el pueblo de Israel. El pueblo sale de Egipto después de las 10 plagas y ellos avanzan hasta un momento que aparece, aquí está señalado en rojo, una prueba de convicción. Tenía que decir si vamos adelante o no. Si dices no, vas a volver para atrás. Así que el sí, esa prueba de convicción donde dices yo sigo creyendo en el Señor a pesar de esto, ese te lleva hacia Canaán, hacia lo que Dios tiene prometido para tu vida. En la primera prueba de convicción te vas a dar cuenta que el diablo es el número uno que no quiere que tú seas libre. Estabas esclavizado aquí y aquí hay libertad. El diablo no va a querer que vayas para allí. Así que te va a asustar, te va a engañar, te va a tratar de poner algo que parece demasiado difícil, complicado, imposible, o te va a complicar la vida con otras personas.
No sé cómo lo hace, pero el diablo siempre tiene tantas estrategias para tratar de atemorizarnos, que no creamos y de que retrocedamos. Así que ten cuidado, porque el diablo va a intentar presionarte, intimidarte, atemorizarte, pero recuerda lo que dijo el Señor Jesús, Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Así que seguir al pecado, seguir lo que el diablo le agrada, es ser esclavo del mismo diablo. Sí, el Señor Jesús también se lo dijo a las personas que le rodeaban. Si ustedes son hijos del diablo, porque hacen las cosas del diablo. Así que liberarte de todo eso, al diablo no le va a gustar. Así que prepárate, porque Dios te capacita con poder para ser victorioso y no es ser esclavo más del diablo. En el nombre de Jesús hay poder y el diablo no tiene nada que hacer contigo. Cuando estás en las manos del Señor, por fe te diriges hacia lo que Dios te ha prometido. También hay personas que no quieren que vivas en libertad espiritual. Cuando uno avanza de la línea media, ¿no?, del conformismo, de acá, de la mediocridad del conformismo, es una línea media donde todos estamos iguales, así que nadie discute nada ahí. Pero cuando alguien empieza a avanzar y quiere ser mejor y anhela lo mejor, los demás se sienten mal porque ellos no están anhelando eso. Los demás se sienten mal porque inclusive se sienten tocados y juzgados por su misma conciencia al decir, nosotros también deberíamos salir, pero no queremos salir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es hacerle la vida imposible al que quiere salir para que se quede otra vez con nosotros en ese conformismo. ¿Me entiende lo que quiero decir, no? Entonces ahí tienes que darte cuenta que hay muchas relaciones, muchas personas que no te van a convenir. O las defines o las cortas, como decíamos en la clase pasada. Pero tienes que saber que eso quiere esclavizarte. Primera de Corintios 7:23. El apóstol Pablo le dice a los corintios que habían tomado ya la decisión de salir y les dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, por favor, no os hagáis esclavos de los hombres. Así que nadie te ate, que nadie te haga esclavo de sus propios deseos, por sus burlas, por sus mentiras, por sus intimidaciones. No, confía en el Señor. Dios te capacita con poder para que tú salgas de esa situación y vayas a obtener lo mejor de Dios para ti. Pero ¿sabe qué? El peor enemigo de todos, creo que lo conoces, somos nosotros mismos. Nosotros mismos, con la duda, con la desconfianza, con la inseguridad. Muchas veces nosotros mismos nos esclavizamos y no queremos avanzar, queremos quedarnos hasta allí. Entonces ahí es cuando Dios nos habla por la palabra, nos da promesa, nos recuerda quién es Él, para despertarnos, ¿no? Para que salgamos de esa comodidad, de esa modorra y avancemos a lo que Dios tiene. Fíjese, Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, dice así, esclavos de concupiscencia y deleite diverso. Y sigue la lista. Esclavos, estábamos esclavizados. Nosotros mismos nos esclavizamos a nuestros propios deseos. Nuestros deseos son más fuertes que nuestra propia voluntad. Qué tremendo eso, ¿no? Porque llega un momento que parece que no, yo quisiera salir, pero no, mejor me quedo aquí. Eso es esclavitud a los propios deseos. Y esos deseos obviamente no están comparados con los deseos de Dios. Son mis propios deseos en relación al entorno, al sistema del mundo, y usted sabe que también ahí está la filosofía del diablo moviéndose en medio de este sistema. Entonces necesitamos saber que hay que moverse, hay que salir de ahí, y esa prueba va a llegar en un momento para ver cuán confiados estamos. Cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra que a todos le ha pasado esto. A mí también, a otros hermanos también, a todos nos ha pasado de que esa prueba de convicción está ahí presente en el momento que hemos tomado decisiones. Si usted se acuerda de la vida de Saulo, Saulo toma la decisión a partir de que se cae bajo la luz de Dios cuando iba hacia Damasco. Él toma el compromiso ahora de buscar al Señor y ser hijo de Dios y ser cristiano. Pero a partir de ahí ya empieza la presión, porque empieza a ser cuestionado por los mismos cristianos, si es verdadero o no es verdadero Saulo, ¿no? Y también por los judaizantes que lo siguen ahora persiguiendo a él, porque ahora empieza a abandonar el judaísmo para ser cristiano. Entonces se encuentra con dos presiones
en el mismo tiempo, y ahí es donde él inclusive llega un momento que tiene que escaparse de la ciudad, lo bajan a través de una soga, de una canasta. Así le ha pasado muchas veces al apóstol Pablo, ¿no? Esas presiones van a venir, así que hay que mantenerse firme. ¿Por qué? Porque el mantenerse firme va a ser lo mejor que tú vas a obtener y vas a dejar atrás esa esclavitud que te ataba. El apóstol Pedro también, después de Hechos 2, Pedro fue otra persona, fue capacitado con poder del Espíritu Santo para tomar decisiones. Cuando uno lee Hechos, capítulo 2, es cuando reciben el poder del Espíritu Santo. Después tú ves Hechos 3, 4, 5, que el Sanedrín, los judíos religiosos, los traen para comparecer delante de ellos y los intimidan de que no deberían predicar. De hecho, hasta lo azotan. Y Pedro dice, no, ¿cuál es el problema? Nosotros servimos a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow, Pedro! Tremendo. El mismo que había negado, ahora la cosa era muy diferente. Capacitado con poder de Dios, toma la decisión correcta. Y en esa prueba de convicción que tuvo Pedro, dijo, no, yo voy para adelante, tengo lo mejor de Dios y tengo poder de Dios. Lo mismo le pasó a Moisés, confrontando con Faraón. Jesús tentado en el desierto, ¿no? Jesús venía muy bien con todo, de repente aparece en Mateo 4 la tentación de Jesús y Satanás, allí justo antes de iniciar el ministerio, ¿no? Así que ese comienzo del ministerio está con esa prueba de convicción también para el Señor Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar por eso? Para ser ejemplo para ti y para mí. Para decir, el Señor venció con la palabra de Dios en todo tiempo. Nosotros también podemos seguir su camino y tomar autoridad y vencer las tentaciones del diablo, las pruebas, para poder seguir al Señor bajo su palabra. También Israel fue probado después de haber salido de Egipto hacia Canaán. Cuando uno va a la historia de la palabra de Dios, encuentra que los israelitas salieron de Egipto con gran riqueza, mucho entusiasmo, gozo, tremendo, hasta que se encuentran en una situación de aprieto. Éxodo capítulo 13, capítulo 14, ¿no es cierto? Si uno lee un poquitito los versículos anteriores del 14, en el capítulo 13, versículos 17 al 22, y dice así: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Fíjese que Dios tenía el control del camino. Este camino estaba dirigido por Dios. Tal vez había un camino que era más corto, pero el Señor quiso que tomen un camino largo porque tenía muchos propósitos. Es más importante el camino de Dios, aunque sea más largo, porque los propósitos de Dios se van a cumplir en nuestras vidas, que atajos que no transforman nuestra vida y no nos dejan ningún cambio. Dice, mas Dios hizo que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Así que fíjese usted que el Señor los lleva a un lugar, a un momento en que se encuentran con este desierto por un lado, pero por el otro el Mar Rojo. Así que el Señor los guía hasta ponerlos en esa situación. La verdad es que estaban ahora encerrados, ¿no? Los encerró aquí. Ahora sí, eso dice capítulo 14, versículos 1 al 4. Escuche lo que dice. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Harirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. ¿Quién dijo dónde tenían que estar exactamente? ¿Dónde? Pues el Señor. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré, dice Dios, el corazón de Faraón, para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Qué tremendo, ¿no? La manera en que Dios guía a su pueblo, hasta el encierro, hasta esta prueba de convicción fue permitida por Dios, para probar al pueblo y para que vean también las maravillas del Señor, ¿no es cierto? Así que aquí lo encontramos a Faraón, ahora despierto, ¿no? Por Dios mismo, para recapacitar, decir, pero fue un error haberlo dejado ir, ¿y ahora qué hacemos, no? Capítulo 14, del 5 hacia el 9, dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de dejar
ir a Israel para que no nos sirva. Así que unció su carro, tomó consigo su pueblo, tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes de ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios con toda caballería y carro de Faraón, su gente de caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados junto al mar. ¿Dónde? Ahí donde Dios le dijo, al lado de Pi Harirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Ahí está, qué prueba. Venía todo bien, ¿no? Salieron de Egipto, tremendo, ahora sí, parecía que iba a ser fácil, es simplemente caminar hasta allá y ya. No se habían percatado qué problemas iba a haber, ¿no? Sobre todo para probar esa fe que tenían, esa confianza, esa convicción de saber que Dios era el que los estaba llevando. Era muy importante esto, ¿no? ¿Cómo reacciona el pueblo? La verdad es que nos llama la atención que en la primera prueba, el corazón de ellos, en su mayoría, ¿no? En la mayoría del pueblo, no estaba volcada hacia Dios, hacia la fe, hacia dirigirse a esa tierra, sino que había incredulidad en su corazón. Y fíjense cuáles fueron las reacciones. Versículo 10. Dice, versículo 10, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Bueno, uno dice, clamaron a Jehová, qué lindo, ¿no? Habrán orado, habrán dicho, Señor, sálvanos. No fue así. El versículo 11 dice que lo que hicieron fue murmurar, criticar, quejarse, y la queja lo que manifiesta es incredulidad. Qué problema, porque la fe me lleva hacia Dios y hacia seguir adelante, pero cuando empiezo a dudar, empiezo a quejarme, empiezo a decirle a Dios que se está equivocando en el plan, entonces estoy cayendo en incredulidad. Y eso es terrible porque me hace volver para atrás. Aquí está. Si yo le digo que sí al Señor, avanzo. Si le digo que no a esta prueba de convicción, lo que hago es retroceder y volverme otra vez a Egipto. Aunque muchos de Israel físicamente no volvieron a Egipto, espiritualmente sí volvieron. Eso lo dice, ¿sabe quién lo dice? Lo dice Esteban, antes que lo apedreen. Él habla acerca de toda esta situación y él dice en un versículo que está en Hechos capítulo 7, en esa declaración, dice, y nuestros padres en su corazón se volvieron a Egipto. Quiere decir que físicamente ellos seguían avanzando, pero su corazón se habían vuelto a Egipto. Expresaron incredulidad, como lo dice el versículo 11. Dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Eso no es fe. Está diciendo, vamos a morir, se terminó todo, hasta acá nos han traído para esto, ¿no? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Qué terrible lo que es la incredulidad. Vamos a morir. Si alguna vez decimos eso, no estamos expresando fe para nada, ¿no? Tenemos que creer que el Señor está con nosotros y su propósito se va a cumplir. Si Dios nos prometió esto, ¿cómo que vamos a morir antes de esto? No es posible. Por eso es que el Señor nos recuerda esto. Va a haber una prueba de convicción para ver cómo está también nuestro corazón. Y también ellos les brotó otra vez esa mentalidad de esclavos. Eso es triste, ¿no? Porque salen de la esclavitud y todavía siguen con la misma mentalidad de la esclavitud que tenían en Egipcio. Nos damos cuenta en el versículo 12, que dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Creo que tenemos que pensarlo muy bien, porque la pregunta sería, ¿qué tú prefieres? ¿O qué hubieras preferido tú con los egipcios? ¿Quedarte esclavo en Egipto o morir libre en el desierto? Esa es la pregunta. Muchos por comodidad, muchos por mantener el status quo, muchos por tener algo, se quedan en Egipto y prefieren morirse en Egipto, esclavos toda la vida, que vivir en libertad hasta el momento en que Dios diga, inclusive hasta dar la vida por esa libertad. Hoy por hoy no está eso en la sociedad actual y a veces los creyentes tampoco. En vez de morir para vivir por Cristo y morir libres delante del Señor, prefieren vivir esclavos del pecado. Miren, la verdad es que el Señor nos hace pensar mucho con esto.
Si vamos a la historia de nuestro país o nuestros países, vamos a encontrar que los que trabajaron, lucharon y pelearon por la independencia del país donde nos encontramos, eran personas dispuestas a morir, a perder la vida por la libertad antes que vivir bajo servidumbre. Eso hoy no lo vemos. Hoy a muchos le parece eso una locura. Hoy por hoy, si volviéramos a ese tiempo, seguiríamos siendo esclavos y colonizados y siendo subyugados por otros países sin problema. Pero hubo gente que se dio cuenta de la diferencia entre vivir libres y vivir esclavizados. Preferían morir por eso. ¡Wow! Es para pensarlo, porque los egipcios los tenían esclavizados a los israelitas y ellos preferían seguir esclavos antes de tomar los riesgos de la libertad. Por eso es importante tener en cuenta todo esto, ¿no? Gracias a Dios que Dios muestra su compasión, muestra su misericordia y Él siempre traza la ayuda a tiempo. Siempre Dios nos da una mano, siempre el Señor nos ayuda a crecer. Moisés realmente le creyó al Señor, no como el pueblo. Él le creyó al Señor y al final los animó al pueblo y les dice esto: no temáis, el versículo 13, dice Moisés, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. ¿Cómo sabía eso? Porque Dios se lo dijo. Siempre Moisés actuaba en base a la palabra de Dios. Hay mucha convicción y hay mucha fe cuando uno escucha la palabra de Dios. Así que no nos movemos porque a nosotros nos pareció mejor o porque alguien lo dijo. Nos movemos porque Dios habló, porque Dios lo dijo, así que nos movemos en base a esa palabra. Versículo 14, anótatelo en tu Biblia si todavía no lo tienes subrayado. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos a vivir tranquilos cuando sabemos que el Señor pelea por nosotros. Así que nuestras batallas son de Dios. Él es el que va a pelear por nosotros y Él nos dará la dirección que necesitamos. También el Señor le dice directamente a Moisés que marche ahora, que ya no es tiempo de orar. Ya oraron bastante, ahora lo que hay que hacer es acción. Acción, qué interesante esto, ¿no? Está muy bien y la prioridad es la oración, pero llega un momento que hay que marchar. Ya no hay que seguir preguntándole a Dios si es cierto, si hay que seguir o no. No, hay que marchar. Cuando Dios ya habló, hay que moverse. Por eso es lo que dice el capítulo 14, versículo 15, que dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamáis a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ya está dada la palabra. Tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Así que acá el que tenía que actuar era Moisés, con poder de Dios, con la vara de Dios. Tomó autoridad y tenía que mostrarle al mismo mar que tenía que dividirse, así que se mueve en esa autoridad que el Señor les da. También el Señor les vuelve a recordar otra vez la promesa. Siempre Dios nos recuerda la promesa que nos ha dado, ¿no? Y eso aparece en el versículo 17, 18. Yo endureceré el corazón para que lo siga. Yo me glorificaré, dice el Señor, en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Tiene que saber, todo el mundo tiene que saber que Él es el Señor cuando me glorifique en Faraón, su carro, gente de a caballo. Tremendo. Ahí está entonces Dios mostrándonos con su poder esa promesa, recordándola otra vez, ¿no es cierto? El versículo 19 y 20, Dios manda a su ángel para que haya una separación, también esa nube de gloria de Dios, poniéndose entre el pueblo de Israel y los egipcios. Así que Dios está haciendo allí sus maravillas, sus milagros, se mueve en esa situación y al final el mar se divide, un milagro tremendo de Dios. Todo está en seco y todo el pueblo pasa en seco. Esa situación es para verla en película, ¿no es cierto? Ojalá que tengamos esos videos en los cielos para decir: ¡wow! ¡Qué tremendo ha sido ese paso por ese mar abierto!, ¿no? Uno iba caminando y veía esas murallas de agua, ¿no? Contenidas solo por el Espíritu de Dios. Es maravilloso lo que el Señor hacía. Así que así es como el pueblo pasó. Luego Moisés retira otra vez, ahí con su vara ordena y se cierra el mar, y todos los egipcios que también habían entrado mueren ahogados y no queda ninguno de ellos. Eso es tremendo, así ha hecho el Señor. Así que todo el pueblo, al final dice el versículo 31, vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo.
Así que fue muy importante esta situación, esta prueba, porque creyeron más en Dios, creyeron más en el liderazgo espiritual, en el liderazgo que Dios había establecido en Moisés, y así es como entonces podían crecer. Así que se afianzó su fe. Había aquí mucho que darle gracias al Señor, ¿no? Al fin, después usted puede leer también el capítulo 15, y cantaron alabanza después que pasó esta situación y vieron al ejército destruido. María toma la pandereta y todo el mundo empieza a cantar y alabar a Dios y darle gracias por esa victoria, ¿no? Así que bueno, tremenda la obra del Señor. Ahora, recordemos, cada vez que nosotros decimos que sí a la prueba de convicción, vamos a tener siempre ayuda de Dios. Dios siempre nos ayuda a pasar la prueba, nunca nos deja solos. ¿Cómo lo hace? Guía de la presencia de Dios. Así como Israel tenía esa guía de la nube dirigiéndolos, pues nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, guiándonos siempre permanentemente en la dirección correcta. Siempre el Espíritu Santo te va a hablar, te va a dar paz o inquietud, te va a mostrar la situación que tienes que enfrentar, cómo hacerlo, te da seguridad. Así que el Espíritu Santo trabaja en nosotros dándonos la guía permanente, también haciendo milagros. Tienes que ver los milagros de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, esos milagros, no sé si va a dividir un río en dos, si Dios quiere lo hace, tal vez tenga otros propósitos, hoy hará otras cosas, hay otros milagros de parte del Señor, así que seguimos creyendo en esos milagros de Dios para nuestra vida, para el momento de la prueba. Ok, yo decido seguir adelante y confiar en Dios. Voy a ver el milagro de Dios en esa necesidad. Además, hay poder sobrenatural. Dios me capacita con poder. Puedo moverme con poder. Puede ser que Dios también me dé visión de lo que está pasando. Me dé discernimiento espiritual para entender lo que está a mi alrededor. Me puede dar poder para echar fuera al diablo si es que está metido en alguna situación. Me da poder y autoridad. Así que también se mueven los talentos, los dones del Espíritu en mi vida. Así que Dios puede usarme con poder en el momento de la prueba. Y también hay renovación de promesas. Allí es donde el Señor nos recuerda su palabra y nos dice, esa promesa era para ti, no te olvides. Así que se renuevan esas promesas en nuestra vida para que nosotros podamos ir hacia adelante. Así que recuerdan, sabrán los egipcios que yo soy Jehová, dijo el Señor. Así que así será como el Señor estará siempre a nuestro lado. ¿Qué produce esta prueba? No pasamos nunca una prueba de convicción de gusto, inútil. No, hay muchos resultados de esa prueba en nuestra vida. Lo vamos a ver. Aquí tenemos, por ejemplo, los resultados, lo tenemos aquí del 1 al 5. En primer lugar, afirmar nuestra confianza y seguridad en el Señor. Cuando uno pasa esa prueba, viendo la mano de Dios, viendo que el Señor está conmigo, viendo que el Señor me va a dirigir, entonces esa confianza en el Señor crece. La seguridad de saber que estoy bajo el control del Señor, de saber que Dios va a guiar mi vida, va a crecer, así que me va a hacer más fuerte. Voy a avanzar con esa seguridad en el Señor. Por eso es importante. Esa prueba en mí produce firmeza, produce mayor convicción todavía. En segundo lugar, me aclara más la visión y la meta. Me aclara mucho más esa prueba de convicción. A ver a Dios obrando, se me aclara más todo esto en la medida que voy avanzando. Cada prueba me da más visión. Ya me estoy dando cuenta de por qué esta prueba. Me estoy dando cuenta de lo que Dios quiere hacer. Me estoy dando cuenta de los dones que Dios ha puesto en mi vida. Me estoy dando cuenta que el poder de Dios está fluyendo. Entonces se me aclara más hacia dónde me estoy dirigiendo. ¿Qué significa Canaán para mí? Estas pruebas me ayudan a crecer en ese sentido. Además, en tercer lugar, hay una mayor revelación de Dios. Y si ese hubiera sido el propósito, está cumplido. Gloria a Dios porque conozco más al Señor. Ellos se dieron cuenta aquí de que Dios ahora podía controlar el mar. Si Dios puede controlar un mar, ¿cómo no puede controlar todo lo demás? Imagínense lo que puede hacer Dios. Así que esa revelación de Dios mismo, como el Todopoderoso, el controlador de la naturaleza, les dio un empuje de fe muy importante, ¿no? Y decir, wow, mira, todo lo que puede hacer Dios. No sé cuánto habrá creído todo el pueblo con esto, pero las naciones vecinas, cada vez que iba Israel por allá, estaban miedosos y temerosos del Dios que tenía Israel, porque todo el mundo sabía que había ejecutado 10 plagas en Egipto, los había sacado con mano poderosa y además abrió el mar y cerró el mar para que murieran todos los egipcios allí. Eso todas las naciones y todos los cananeos lo sabían.
se había transmitido por todo el mundo esa noticia, así que eso daba mucha fe en ese sentido. Dios se ha revelado, ¿cómo no vamos a seguir confiando en el Señor? Si tenemos al Dios más grande, al Dios todopoderoso, ¿cómo no va a seguir haciendo maravillas? Así que eso será la revelación de Dios. Conozco algún aspecto más de su carácter, conozco más el amor de Dios, la misericordia, su justicia, la manera en que Él actúa. Vamos a conocer más al Señor. En cuarto lugar, como resultado de haber pasado esta prueba de convicción, Dios logra en nosotros transformación espiritual. Algo empieza a pasar en nuestro carácter. En vez de controlarnos nosotros mismos, hemos ahora dado un poquito más de lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que nos controle a nosotros. Así que de esa manera nos estamos dando cuenta que necesitamos mayor humildad. Menos yo, menos orgullo, menos soberbia y más de la obra de Dios en nuestras vidas. Y la verdad es esto, Dios resiste a los orgullosos y da gracia a los humildes. Entonces esa gracia de Dios se va a manifestar mucho más si nosotros sometemos nuestro orgullo para que la humildad sea trabajada por el Espíritu Santo y veamos al Señor obrar de esa manera. También mayor dependencia, mayor control de Dios sobre nuestras vidas, dependemos más de lo que Él haga. Menos nosotros, más de Dios. Acuérdense lo que decía allí Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que el Señor sea el que crezca en nuestra vida. También el fruto del Espíritu será evidente. Ahora habrá mayor paciencia, vamos a experimentar mayor gozo, mayor fe, mayor bondad. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo dice que produce en nosotros, según Gálatas 5, 23, 24, justamente eso lo va a producir en nosotros. Y gracias al Señor porque lo manifiesta. En medio de la prueba se manifiesta el proceso de Dios en nuestro carácter. Y por último, obediencia aprendida. Yo necesito aprender obediencia, usted también necesita aprender obediencia. Si Jesús la necesitó, imagínese, el Hijo de Dios dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuánto más nosotros necesitamos aprender a obedecer? Si Dios dice que tengo que ir para allá y yo ni siquiera sé por qué, yo tengo que obedecer igual y decir, yo voy, ok, a donde el Señor me diga, pues ahí voy. Aunque no tenga todo en claro, aunque sea contrario a mis deseos personales, aunque sea de conflicto en mi razón, tengo que creer a Dios y obedecer, y punto. El que obedece es el que puede experimentar el poder de Dios, los milagros, y al final Canaán será posible y lo vamos a alcanzar si somos obedientes al Señor. Esa es la realidad espiritual. Así que, hermanos, avanzamos, dejamos Egipto, hemos tomado ya ese punto de salida. Puede ser que ya estemos en la prueba de convicción, digámosle que sí al Señor, Dios va a estar obrando con su poder, nos va a ayudar a nosotros, va a producir resultados en nuestra vida y vamos a seguir avanzando para lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que qué verdad espiritual es tremenda que aprendemos nosotros con esta clase. En primer lugar, si le decimos al Señor que le creemos, pues entonces esa fe va a ser probada. No desesperes, no desmayes y no te extrañes que haya una prueba en tu vida. El apóstol Pedro le dice a los hermanos en su primera carta, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La verdad es que todos los hijos de Dios vamos a ser probados en algún momento en la fe, y lo importante es que avancemos porque siempre vamos a ser mejor después de la prueba que antes de la prueba. Así que vale la pena ser probados porque al final el Señor lo que va a hacer es que el Señor nos va a ayudar a crecer, para que en medio de la presión y los desafíos nosotros sigamos creyendo, para que al final salgamos aprobados. Así que seremos probados para salir aprobados y decir, bien, buen siervo y fiel, realmente has puesto todo allí, has creído en el Señor y Dios ahora te está respaldando con su milagro, su palabra, su poder en lo que Él hará. Siempre va a ser eso, Dios va a respaldar nuestra decisión con sus milagros, con su poder, con su presencia. Siempre estará ahí y vamos a ver la mano poderosa del Señor. Las experiencias sobrenaturales que vamos a aprender durante esas pruebas, pues nos van a ayudar a aprender a depender más de Dios, a creer, a crecer en seguridad, a tener más confianza, más fe, más humildad.
y sobre todo más obediencia. Necesitamos esas pruebas para ser formados por el Señor. Así que dale gracias al Señor por la prueba. No como los egipcios diciendo, ¡ay, vamos a morir! ¿Y qué vamos a hacer ahora? No es el espíritu que hay que tener, sino es de agradecimiento, de sometimiento y de acción por la fe. Y decir, Señor, te creo a ti, así que voy a avanzar. Y lo que Dios quiere es que alabemos al Señor. Bueno, aquí el pueblo de Israel lo alabó recién en el capítulo 15. El deseo de Dios es que lo alaben en el capítulo 14. No hay alabanza en el capítulo 14, recién aparece en el 15. Entonces, bueno, cuando nosotros veamos que viene una prueba, pongamos la alabanza en acción inmediatamente. Pon la alabanza en acción inmediatamente que aparece la prueba. No después que termina la prueba y cuando veas los milagros de Dios, entonces ahí sí le canto. No, alaba al Señor en el momento de la prueba. Expresa ese gozo del Señor, de saber que Dios tiene todo el control. Adelántate a las situaciones, a las cosas que están pasando y dile, Señor, estoy confiando en ti, sé que tienes victoria para mi vida, así que estoy tranquilo, estoy esperando en lo que tú vas a hacer por mi vida. Aleluya, te regalo un versículo de la palabra en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Así lo dice el apóstol Pedro. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Tu fe va a ser probada, así como el oro, para sacar la escoria, para sacar lo que nos sirve y que al fin siempre expreses alabanza al Señor con tu vida. Así que recuerda que has tomado la decisión, el Señor está por ti y Dios entonces en medio de esa prueba te va a ayudar para crecer. No desesperes, está tranquilo, descansa en el Señor. Dios tiene el control de esa situación y te va a sacar aprobado, vencedor. Vas a ver la obra del Señor, vas a ver el poder del Señor. Así que eso te anima mucho a seguir adelante, ¿cierto? Hacia allí vamos, a nuestro Canaán que el Señor tiene preparado para nosotros. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la historia bíblica de Israel, saliendo desde Egipto hacia Canaán, Señor, aplicamos esas verdades a nuestra vida y nos damos cuenta que hay muchas cosas que nos estaban atando, estábamos esclavizados a tantas situaciones, Señor, a tanto pecado, pero tú nos has sacado de esa situación, nos has perdonado los pecados, nos has librado del pecado, nos has librado de la muerte también, Señor, de la afrenta, nos has librado de la vergüenza, nos has librado del conformismo para ponernos ahora en un camino, Señor, donde anhelamos lo mejor de ti para nosotros, donde tú tienes victorias espirituales, vida abundante para darnos. Señor, así que queremos seguir creciendo, avanzando en este camino, acompañado siempre de tu presencia, acompañado de esos milagros sobrenaturales, de tu poder, Señor, y de esas promesas que siempre van a estar presentes en nuestra vida. Gracias, porque tú vas adelante y en ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente y sigue avanzando hacia el Canaán que el Señor tiene para nuestra vida. Dios te bendiga abundantemente.